Pues, el pastor Robert los ha estado eh, invitando también a que podamos trabajar con una herramienta que es muy especial, aunque más allá de la herramienta en sí, creo que es bueno que nosotros podamos, ok, por acá también está Eliana desde Cartagena, Ofir también desde Cartagena, está buena representación de la costa. Más que la herramienta en sí, que nosotros podamos ser conscientes de ese llamado que el Señor nos ha hecho y que podamos tener la visión y el corazón para desarrollarla. Porque nosotros podemos conocer muchas herramientas, de hecho, hay muchas que de alguna manera eh, pueden ser aplicados o las hemos aplicado, pero cuando tenemos nuestra visión cerrada o la hemos dejado envejecer en cierta manera, eh, no nos hemos puesto al día con lo que está sucediendo en el mundo, con la situación en la cual están inmersas nuestras iglesias en medio de la sociedad, entonces también se nos pueden causar diferentes circunstancias, podemos no llegar al objetivo que realmente queremos lograr. Entonces, en esta noche vamos a estar trabajando una parte de la visión, que es lo que nosotros queremos desarrollar con ustedes. Permíteme un segundito. Para que nosotros podamos trabajar directamente con eh, cada uno de los líderes y pastores que están en esta noche acá. ¿Cuál es la idea? Que nosotros podamos tener, todos hablar el mismo lenguaje, que podamos tener nosotros la misma visión, que podamos tener nosotros el mismo esquema de trabajo, que podamos desarrollarnos con unas herramientas que queremos compartirles a ustedes. Entonces, me comentan por acá si allí la están mirando. Un momentico, les ampliamos por acá para que la puedan ver Señora, completo. Ok, muchísimas gracias. Entonces vamos a mirar hoy esto que se llama uniéndonos a la visión a la misión de Jesús. Resulta que el tema que les colocábamos hoy en el grupo se llama la visión del Padre o el corazón del Padre, que es lo que Dios quiere realmente que nosotros logremos como iglesia, que logremos como un equipo de trabajo, que trabajamos en unidad desde el lugar donde nos haya colocado el Señor, pero que estamos enfocados hacia el mismo punto. Y es unirnos básicamente a esa misión que Jesús tenía aquí en la tierra. Entonces quisiera que alguien, por favor, me pudiera leer este texto que es muy conocido, pero que nunca sobra leerlo y recordarlo. Mateo 28, 18 al 20. Alguien que lo quiera leer, por favor. Milena. Milena, ¿abriste el micrófono? Ok. Amén. Dice, pero él se les acercó y les dijo, he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Amén, amén. Hay una cosa que nosotros recordamos y es en el libro de Marcos, el Señor Jesucristo hablaba también acerca del ser pescadores de hombres. Y hay una escena que es muy particular cuando nosotros recordamos la pesca milagrosa, cuando el Señor Jesucristo se acerca donde está Pedro, que les comentaba el otro día, acerca de cómo, a ver, después de haber pasado toda una noche tremenda allí pescando, intentando una y otra vez, tenían las herramientas,
tenía buen clima, porque si no hubiera sido un clima ideal para salir a pescar, lo más seguro es que ellos, expertos pescadores, no habrían salido esa noche. Tenían las condiciones climáticas correctas, tenían las herramientas, tenían la experiencia, pero resulta que no pescaron absolutamente nada. Al día siguiente, al amanecer, se encuentran ellos lavando las redes. Están allí revendando, lavando las redes. Y Jesús, luego de compartir con la multitud, les dice a ellos, entren al mar y lancen las redes en este lado. Pedro le hace la claridad, Señor, pescamos toda la noche, no cogimos pescado ni grande ni pequeño, pero en tu nombre echaremos la red, lo obedeceremos. Y ellos lanzan la red y dice la palabra que eran tantos peces que se rompían y tuvieron que pedir ayuda a sus compañeros. Y el asunto es que el Señor sigue salvando el día de hoy. El Señor sigue rescatando almas, el Señor sigue obrando transformación, el Señor sigue ministrando en los corazones a través del Espíritu Santo y convenciendo de pecado, de justicia y de juicio y sigue salvando. Pero muchas veces sentimos que hay una puerta grande frente a nosotros y una puertecita pequeña allí en el altar o a los lados por donde la gente se va. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a cerrar esos agujeros, vamos a empezar a ver dónde estamos haciendo, o no estamos remendando el agujero en nuestra red y estamos permitiendo que por ese lugar se vayan las personas. Entonces, parte de ese trabajo que hacemos es a través del discipulado. Cuando el Señor Jesucristo dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, no está hablando solamente de ir y compartir la palabra de Dios, preséntele las 4 leyes o el plan de salvación o la ruta de Romanos o el elemento que queramos utilizar para este propósito, sino que habla específicamente de hacer discípulos y el discípulo implica un proceso. Hacer un discípulo implica tiempo, implica que también nosotros dediquemos oración, dediquemos esfuerzo, compañía y sobre todo relación, que estemos en comunión con esas personas y vamos a hacer un proceso completo. Está el bautismo, pero hay una parte importante también, es enseñarles a obedecer. El enseñarles a obedecer es el acompañamiento en ese proceso que nosotros debemos tener mientras ellos van creciendo, van avanzando y hay una promesa inmensa que creo que es de las cosas más especiales que nosotros podemos tener, es que el Señor Jesucristo va a estar con nosotros todos los días hasta el mundo. Así que si de pronto con el pasar del tiempo hemos sentido que perdimos la habilidad o la destreza para ir a un nuevo, o nos acostumbrábamos tanto a estar entre cristianos que nos cuesta compartir el evangelio a una persona nueva, no creyente, estemos completamente seguros que el Señor Jesucristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y si Él va con nosotros no hay temor. Él es el que hace la transformación, nosotros no podemos hacerlo, no podemos cambiar ni siquiera nuestras propias vidas, ¿cierto? Muchas veces queremos hacer... algo sencillo, voy a bajar de peso y resulta que intento 2, 3 veces y me quedo. Entonces, ni siquiera nosotros a veces podemos hacer transformaciones personales, mucho menos vamos a poder cambiar la vida de otra persona, pero hay alguien que va con nosotros constantemente y es el Espíritu Santo y es el que va a hacer la obra. Así que no estamos solos en este proceso de hacer la gran comisión. Ahora vamos a ir a entrar un poquito en esta parte de conocer cuál es el corazón del Padre o qué es lo que quiere el Padre, qué es lo que nos muestra el Padre a través de la palabra. Si ustedes quieren, pueden hacer esta gráfica en su hojita. Igual les vamos a estar compartiendo también la información para que usted la pueda llenar, la pueda aplicar en su proceso. Les quiero, aprovecho para recordarles lo siguiente. Nosotros aquí estamos en un entrenamiento, así que vamos a dejar tareas. Una vez por semana vamos a colocar en el grupo de WhatsApp, les vamos a colocar un enlace donde usted va a subir allí la información de su tarea. Va a tomar una foto de la tarea suya, un pantallazo si lo hace en el celular o en el computador y la va a enviar. ¿Cuál es la idea? Que nosotros mismos experimentemos este proceso.
Es un tiempo de 10 semanas. Si usted a conciencia hace las tareas semanalmente, que no son complicadas, que no son difíciles, además sabiendo que el Espíritu Santo y el Señor están de nuestro lado, o sea, están inmensamente interesados en que nosotros hagamos la tarea y vamos a tener el respaldo de Dios completamente en esto. Entonces, si hacemos nuestra tarea, el resultado es que usted al finalizar este entrenamiento de 10 semanas va a tener un grupo, ya sea para iniciar un grupo nuevo, implantación de iglesias, o para revitalizar y dar crecimiento a la iglesia que usted, con la cual usted está trabajando. Entonces, es importante que lo podamos desarrollar. Entonces, haciendo esa aclaración, y volviendo a esta parte del padre, ya que ustedes han tenido la oportunidad de hacer el dibujito, vamos a ver de qué se trata y por qué está esta gráfica. Lo primero que nosotros miramos en el texto que leíamos, que nos leía Milena, acerca de la Gran Comisión, es que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Es decir, en el corazón de Dios está que nosotros podamos llevar la palabra del Señor a todo rincón, a todo lugar. Y en todo lugar me refiero a ir a la parte de educación, que tengamos allí discípulos que estén propendiendo por una educación correcta. Lastimosamente al día de hoy tenemos una dificultad muy grande porque se están enseñando una cantidad de cosas que no corresponden a lo que el Señor está disponiendo en su palabra, pero también en la parte de gobierno, también en la parte de la cultura, también en las familias, que es una área que es muy atacada en la actualidad, y también obviamente en los negocios, pero también en la iglesia. Entonces, hablando de la iglesia, hablando de crecer de la iglesia para formar un impacto no solamente a nivel espiritual, sino social, en el corazón de Dios está que nosotros podamos multiplicar las comunidades misionales o las iglesias para que podamos impactar nuestras regiones, nuestras ciudades. Y hay una pregunta allí bien especial. ¿Cuántas iglesias o comunidades misionales? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántas iglesias cree que Dios lo llamó a abrir o cuántas comunidades misionales Dios le está llamando a fundar o cuántas iglesias o cómo piensa, cuál es el número que se le viene a usted a la mente en cuanto a su congregación en especial, específicamente? ¿Qué me responderían ustedes? A ver, dos, tres que nos quieran compartir. ¿Qué número se le viene a la cabeza cuando hablamos de una comunidad misional? El número, ¿qué cantidad piensa usted para su ciudad, para su región? Los escucho. ¿Alguien? No importa. O sea, aquí estamos aprendiendo todos y vamos a aprender unos de otros, así que no hay problema en la respuesta. ¿Me Lo que escucha? es, ahora sí, Debería de cuántas iglesias como, o comunidades misionales deberían haber muchas, o todas, en el ¿cuánto presupuesto, sería? eh, todas. Mi hermana Alba está Ah, en Medellín, ¿fue? sí, en Medellín. En Medellín. ¿Cuántas iglesias? Un número, de un 1 al millón, al 2 millones, lo que sea. ¿Qué número se le ocurre que podría ser para alcanzar Medellín? Por ahí unas 3.000. 3.000, listo. ¿Quién más nos quiere compartir? ¿Alguien que nos quiera compartir la cantidad de pronto de iglesias que se... Aló, Sí, buenas noches. Eliana, buenas noches, ¿Qué bendiciones. tal? Bendición igualmente. Creería que las necesarias, las suficientes para poder alcanzar todas las personas que se necesite, que sean, puedan escuchar y oír de la palabra de Dios. Creería que el número es como un límite. Creíamos que lo suficiente, lo que se puede hacer, lo máximo que uno puede esforzarse para poder llegar y alcanzar la gente, los sitios que se necesiten para hacerlo. Listo. Eliana también está en Medellín, ¿cierto? ¿Cómo?
Eliana está, no, en la costa, ¿cierto? Cartagena. Cartagena, ok, listo. Bueno, vamos, están bien, las respuestas están bien. Pero resulta que nosotros podemos llegar y decir, arrancamos con todo ímpetu y empezamos a abrir iglesias y de pronto a la quinta nos cansamos, ¿sí? O decimos, no, ya mi espacio, mi región, mi lugar el tope que yo tenía para esto ya se llenó, así que no voy a requerir más. Y hacemos simplemente ese número y nos quedamos allí. Resulta, vamos a hacer un número específico. ¿Y por qué los números son específicos y por qué los números no son un límite, sino un desafío más bien? Porque resulta, y a Dios le gustan los números. A veces nosotros pensamos que cuando planteamos números, estamos limitando a Dios o estamos encasillando a Dios dentro de algo, pero en realidad nosotros vemos que el Señor a lo largo de todo el proceso que hace en la palabra de Dios, da medidas, da proporciones, da cantidades específicas para construir, para desarrollar algo, para sus planes. El Señor siempre tiene números y no está mal que nosotros los trabajemos. Ahora, resulta que vamos a hacer un ejercicio. Cada uno de ustedes, si no lo sabe, va a ubicar rápidamente cuál es la población de su municipio o de su ciudad donde usted se encuentra en este momento. ¿Sí? En Cartagena, hablando Eliana aquí que nos comentó, ¿cuántos habitantes tiene Cartagena? Hay como 1 millón, no sabría decirte en este momento, pero creería que 1 millón aproximadamente. 1 millón de habitantes, listo. Alba, en cuanto a Medellín, ¿cuántos habitantes tenemos acá en Medellín? Tensa tiene 5.000 personas, nos dice Edwin, muy bien. ¿Aló? Sí. Julie. 2.200 y pico de habitantes en Cali, millones. 2.000, Millones. 2.200.000 habitantes, algo así. 2.200 y piquito de millones de habitantes en Cali. Yo creo que serían 2.200.000 habitantes, Bueno, porque sí, si no el otro sería muy grande. ok, Cartagena ok, tiene ok. 1.059.000. 1.059.000, correcto. Ese número a nosotros nos va a servir porque es el número que necesitamos tener en mente, porque en base a eso vamos a ver qué cantidades de comunidades misionales necesitamos desarrollar para alcanzar realmente nuestra ciudad y ahorita les explico por qué. La cantidad tiene que ver con lo siguiente. Vamos a crear un grupo misional, mire que es algo bien sencillo, un grupo misional por cada 1.000 habitantes que tengamos. Entonces, si Tensa, que está por acá, que nos lo anotaron, tiene 5.000 habitantes, ¿sí? Entonces, el número de grupos misionales que necesitamos para alcanzar a Tensa son 500. Perdón, son 5.000 habitantes, ¿cierto? Sí, serían 5. Ahorita les explico por qué. Dos Quebradas tiene 180.000 habitantes. Entonces necesitaríamos 180 grupos misionales para alcanzar a Dos Quebradas. Hablábamos de 2.200.000 en Cali. Necesitaríamos entonces 2.200 grupos misionales. ¿Alguien más que me quiera dar el número de población de su ciudad y la cantidad de grupos misionales que necesitamos para alcanzar? En Medellín María hay Baja Bolívar, 2.570.000.000 antes, hasta el 2022. Ajá, entonces necesitaríamos ahora 2 millones de personas. 2 millones de personas. Con 2 millones de personas necesitamos 2.000 grupos misionales. Y vamos a mirar por qué. Resulta que hay estudios sociológicos que nos indican lo siguiente. Cada uno de nosotros tiene una influencia de aproximadamente 70 personas, cada uno de nosotros. Digamos, una ama de casa normal, que no tiene de pronto mucho contacto con personas de negocios, no tiene un empleo donde constantemente está conversando con personas o tiene contacto con personas, una persona promedio tiene alrededor de 70
personas en su lista de relacional. Un líder, una persona de influencia puede llegar hasta 150, 200, ¿sí? Y ya se amplía un poquito más el panorama, pero teniendo en cuenta lo más bajo, que serían 70, nosotros vamos a hacer grupos misionales pequeños y vamos a ver en el proceso por qué tienen que ser pequeños. Digamos que usted va a ubicar 5 personas. A lo largo, de hecho, la tarea que les comentaba es que cuando terminemos este proceso de las 10 semanas, mínimamente usted va a tener 5 personas nuevas con las cuales iniciar su proceso. ¿Sí? No es que va a terminar las 10 semanas y ahí apenas va a ser la tarea, no. La idea es que ya a partir de ese momento usted va a tener tarea para toda la semana. ¿Listo? Entonces, haciendo esa tarea, usted va a tener 5 personas al final de estas 10 semanas. Esas personas son nuevas. De los grupos, de ese grupo de 5 personas que usted tiene, al hacer la multiplicación, que va a realizarse más o menos en 6 meses, mínimamente 2 de ellos se van a multiplicar. O sea, las estadísticas, la experiencia nos dice que 2 personas se le van a multiplicar. Ya serían 5 suyos, más 5 del uno, más 5 del otro, sumarían 15 personas. ¿Listo? Si esas 15 personas tienen cada una influencia de 70 personas, quiere decir que entre los 15 que estamos allí, vamos a alcanzar una influencia de 1050 personas. Por eso es que hacemos un grupo misional por cada 1000 personas, ¿sí? Y de esa manera vamos a ir creciendo, vamos a ir desarrollando nuestro trabajo. Ahora sí, en esa parte superior donde dice cuántas iglesias o comunidades misionales, le invito a que usted coloque el número de grupos o de iglesias que usted necesita para alcanzar su región. Si son 180, si son 2000, si son 15, las que sean. Listo, los vamos a colocar allí para que lo tengamos presente. Y ese número no se le olvide. Ese número es algo que usted va a ser su reto personal y con el cual usted va a involucrar también su iglesia, va a involucrar a su gente para poderlo desarrollar. Ojalá que ese número, cada vez que usted se reúna con ellos, les va a decir, mire, estamos por tantos grupos. Yo estoy en Bello y estamos haciendo un trabajo en una iglesia y cada martes que me reúno con ellos presencialmente, les digo, son 602 grupos que necesitamos para alcanzar a Bello, porque Bello tiene 602.000 habitantes, 602.457. Pues es el dato último. Entonces, ese número, grábeselo. No solamente está en el corazón de Dios, sino que también tiene que estar en su corazón. Ahora, cuando estamos hablando de esta parte del hacer discípulos, muchas veces nosotros nos vamos a la idea de que el trabajo en la iglesia, o nos hemos acostumbrado a que el trabajo en la iglesia se realiza dentro de las 4 paredes. A veces decimos, no, es que resulta que nosotros sí hacemos un trabajo. Yo soy, por ejemplo, el líder de la alabanza. Entonces, yo estoy liderando un grupo de personas y me agradaría mucho estar en ese espacio. Así es donde yo puedo hacer un trabajo, donde yo puedo desarrollar mis habilidades o los dones o los talentos que el Señor me ha dado. Pero resulta que muchas veces nosotros nos centramos allí. Yo trabajo con iglesias latinas en Estados Unidos con unas capacitaciones y en ocasiones hacemos un pequeño sondeo con ellos y es lo siguiente, a veces les decimos, por favor me van diciendo cada uno de ustedes cuál es su liderazgo. Y algunos me dicen, bueno, yo estoy al frente de los jóvenes, por ejemplo, estoy al frente de ellos y lo que hago con ellos es que eh, los capacito, obviamente, estoy capacitando, los estoy desarrollando con ellos en el trabajo que voy a realizar, les comparto acerca de los temas que estamos trabajando y hacemos una cantidad de cosas. Muy bien. ¿Cuántas personas tiene formando? Ellos me dicen, bueno, pueden tener 15, pueden tener 5, pueden tener 20, dependiendo del grupo. Hay otros que me dicen, yo también soy líder. Y yo le digo, efectivamente, ¿cuál es tu liderazgo? Y me dice, yo soy el que manejo el sonido o la consola, ¿sí?
Yo soy el que hace las presentaciones en el PowerPoint, cuando el pastor está predicando, yo subo ahí las imágenes. Y yo les digo, pues los felicito porque están haciendo una tarea, pero déjenme decirle que no son líderes. Un líder es aquel que tiene gente bajo su autoridad y la está formando. Pero yo una consola no la puedo hacer cristiana, no la puedo convertir, no la puedo formar, no la puedo hacer una mejor consola delante de Dios. No es así. El liderazgo tiene que ver con la tarea que nosotros realizamos y obviamente en este espacio que estamos haciendo del servicio al Señor, liderazgo también tiene que ver con nuestro trabajo hacia afuera. Ese trabajo hacia afuera es la labor de alcance y de discipulado. Vamos a mirar acá un pequeño video que se llama precisamente Esto es discipulado y es cómo nosotros podemos cambiar un poquito también la cosmovisión de nuestro desarrollo. Bueno, ese es el trabajo que nosotros realmente les estamos invitando a hacer, a salir, a conquistar, a dar amor, el amor del Señor a otros que están necesitando lo que lo están esperando tremendamente, con urgencia, y que nosotros tenemos la forma de hacerlo llegar. Vamos a mirar, avanzar un poquito con esta parte de la visión. Ya hemos dicho, ya tenemos claro también cuál es la cantidad de personas que tenemos que alcanzar, que es nuestro propósito, nuestro anhelo y nuestro reto también poderlos alcanzar. Pero también quisiera que comentáramos un poquito sobre el video. ¿Qué fue lo que más les gustó, qué les llamó la atención del video que acabamos de mirar? Alguien que nos quiera comentar de este video que miramos ahorita de discipulado. Preguntar si el video tenía audio porque no se escuchaba. Ay, qué pena. Pero, No, bueno, solamente tenía música, sí, solamente tenía música, pero ok, no tenía audio. Pero todo lo que bueno, aparecía allí en el texto era básicamente lo que aparecía allí, qué eh, pena. bueno, no, pues igual interesante eh, el enfoque acerca de lo que es hacer discípulos, que en vez de estar haciendo tantas actividades y tantos programas y tantas agendas, enfocarnos en lo que es la misión como tal que nos encomendó el Señor Jesús de ir y hacer esos discípulos. Él no envió a sus discípulos a llenar las plazas públicas o a llenar auditorios
hacer shows, como de pronto uno ve tanta cosa en la actualidad, sino la misión es verdaderamente hacer discípulos y el discípulo, como sabemos la definición de esa palabra que es muy ligada a lo que es el testigo, lo que fueron testigos de Jesús, del Evangelio, esos los primeros cristianos fueron y esos discípulos los que em, estuvieron dispuestos a dar la vida por la causa de Cristo. Entonces, el ser discípulo no es ser un simpatizante o un seguidor, como de pronto se maneja hoy mucho esa palabra. Yo simpatizo, ¿cierto? Yo sí, sí, a mí me gusta, pero no se es discípulo y la misión es hacer discípulos. Así es, muchísimas gracias, Germán. Y correcto, el trabajo que nosotros hacemos es hacer discípulos y que sean hacedores de discípulos, o sea, discípulos multiplicadores, no solamente que nosotros formamos en ellos todo lo que el Señor nos ha entregado, sino que ellos a su vez también estén con esa misma visión de llevar la palabra del Señor a otros lugares. Emily nos dice que Itagüí tiene aproximadamente 300.000 personas, así que allá necesitaríamos 300 grupos, 300 iglesias, 300 grupos misionales, comunidades misionales para alcanzar a Itagüí. Eliana nos dice nos decía que Cartagena tenía 1 millón de personas, entonces necesitaríamos allí 10.000 grupos. 10.000 grupos sería el número que vamos a estar desarrollando o en mente para poder alcanzar perdón, mil grupos para poder alcanzar esa totalidad de la ciudad de Cartagena y así con cada uno de los lugares donde nosotros vamos a estar. Entonces, es importante que nosotros entendamos que eh, la iglesia no está dentro de las 4 paredes, ¿sí? Que podemos tener una construcción muy hermosa, podemos tener las mejores sillas, el mejor auditorio, el mejor lugar físico, pero allí, si no hay gente que está normalmente llegando, si no hay personas que están viniendo, que no hay personas que están acercándose a los pies del Señor, realmente no estamos haciendo nada. Si no hay gente nueva, si no hay personas que están siendo rescatados diariamente por el trabajo que nosotros hacemos, no estamos haciendo nada. Simplemente el Señor no nos llamó a construir edificios ni auditorios, Él nos llamó fue a ir y a ser discípulos. Puerto Gaitán, con esa población, entonces tendría aproximadamente 45 grupos. Con 45 grupos nosotros podríamos alcanzar completamente la población y así sucesivamente con cada uno de las ciudades. Bueno, vamos avanzando a esto. Mirábamos en nuestro corazón, la primera parte es que este número tiene que estar en nuestra mente constantemente y cada vez que usted ore, Señor, ese número, dame ese número de grupos, porque nosotros necesitamos alcanzar nuestras ciudades, impactarlas. Cuando nosotros logramos llevar el Evangelio a una ciudad, la sociedad es transformada. El lugar, moralmente, culturalmente, económicamente, en todas las áreas es transformado, en la parte de educación y demás. Vamos a leer este texto de Hechos 2, 41 al 47. Alguien que nos quiera levantar su voz y hacer la lectura, por favor. Por aquí, hermana. Ok, Edwin, bien pues. Resumen Hechos 2, 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Y este mismo
ustedes ven, hay unas palabras que están resaltadas: bautizándolos, doctrina de los apóstoles, había comunión unos con otros, partimiento de pan, había oración, estaban unánimes, vendían sus propiedades y lo repartían, o sea, compartían entre ellos, alababan a Dios, y el resultado de todo lo que ellos hacían era que el Señor, no ellos, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que hacían de ser salvos. O sea, el Señor siempre hace su parte, y nosotros también tenemos que hacer la nuestra. O sea, hay algo que nosotros no podemos hacer, pero hay algo que sí podemos hacer, y es todo esto: cumplir y obedecer la palabra del Señor. Entonces, estas características son las mismas características que nosotros buscamos que nuestras comunidades tengan. Las comunidades que nosotros estamos pensando, el número de comunidades que estamos pensando, nos va a llevar a que con estas características podamos tener grupos saludables, que sean completos, donde se desarrolle todo el panorama bíblico también. Y eso nos lleva a que tengamos iglesias audaces, o sea, iglesias que se van a lanzar a la conquista de la ciudad completa. Este es un resumen, aquí ustedes tienen la imagen, tienen un resumen de todo lo que nos muestra este texto de Hechos que tenían las iglesias del primer siglo, la iglesia del primer siglo. Primero tenían un discipulado, tenían un líder, aquí hay un líder. Este líder, este discipulado, realizaba también un ministerio pastoral, o sea, se encargaba de cuidar ese grupo, de amar, de proteger y estar pendiente de ellos. También tenían aquí en esa parte la palabra de Dios, o sea, estaban compartiendo, escudriñando las escrituras constantemente, había oración, tenían compañerismo, había amor mutuo. De hecho, la gente se asombraba, y una de las cosas que la gente decía era: miren cuánto se aman ellos, porque el amor y el compartir entre ellos era demasiado evidente. Obviamente había bautismo, dice que se bautizaban porque eso fue parte del mandato que el Señor dio. Había crecimiento, había un liderazgo, y si miramos cómo se desarrolla el proceso de crecimiento en el libro de los Hechos, sobre todo miramos cómo se iban extendiendo, y había nuevos lugares, nuevas comunidades, nuevas casas que se abrían donde el Evangelio era comunicado. Compartían la comunión, recordaban, lo hacían en memoria del Señor Jesucristo, daban también de sus recursos, de su tiempo, compartían para beneficiar la iglesia y para beneficiarse también o bendecir unos a otros, y había alabanza y adoración. Esto es lo que nosotros buscamos que se dé en cada uno de nuestros grupos. Si de pronto usted ha venido trabajando con grupos, al comparar el grupo que usted tiene ahora o de pronto que ha desarrollado en el pasado, comparando con estas características, usted puede mirar: este sí tenía, me faltaba esto, no teníamos esta parte, pero la idea es que nosotros podamos ir evaluando y poder crecer. Entonces, esas son las características. Entonces, completando un poquito el panorama que tenemos en nuestro corazón, el corazón del Padre, o la visión completa del Padre, es que alcancemos una cantidad de grupos para a partir de allí alcanzar nuestra ciudad entera, pero no cualquier tipo de grupo, porque muchas veces nosotros tenemos grupos de oración cerrados que parecen un club de oración extra privado, donde son los mismos 10 hermanos de siempre, que no dejan entrar a nadie, que no invitan a nadie, y pueden llevar años, ¿sí? En esa situación, pero no hay crecimiento. Lo que nosotros necesitamos es que se den todas estas características, porque en la medida que hacemos este trabajo, podemos tener como resultado lo que decía la última parte del texto: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero una vez el pueblo había desarrollado todas estas características, entonces hablamos aquí que sembramos esa semilla del reino, y es precisamente con comunidades en todas partes, en todo nuestro sector, en nuestra región, conforme a lo que miramos en Hechos 2. Ahora, para que la multiplicación y para que esta visión se pueda volver parte del ADN de nuestra iglesia, necesitamos generar un movimiento, y ese movimiento se genera a partir de 4 generaciones. No vamos a ver un video por tiempo, pero yo se los voy a colocar en el grupo para que ustedes lo puedan ver.
La cuestión es que nosotros buscamos desarrollar estas 4 generaciones, o sea, que yo le enseño a otro, yo me multiplico, tengo mi grupo, lo multiplico, alguno de ellos se multiplica y ese abre su grupo, se multiplica nuevamente y ese tiene un hijo adicional y esa es la manera en que crecemos. Y esto es bíblico, lo miramos en Juan 17, 18, cuando el Señor Jesucristo le estaba orando por sus discípulos, les dice, Señor, yo los envío a sus discípulos a dar el mensaje de Dios a la gente, al mundo, como tú me enviaste a mí. Es decir, aquí está el Padre, la P de Padre, está la H de Hijo, que fue el Padre, envió a Jesucristo. Jesucristo envía a sus discípulos, que es la tercera generación, y sus discípulos van a ir al mundo entero, que serían 4 generaciones. Pero no solamente Jesucristo lo menciona así, también Pablo con Timoteo hace ese mismo ejercicio. Dice, lo que has oído de mí, de Pablo, ante muchos testigos, esto encarga tú, o sea, Timoteo, a quienes, hombres fieles, y que ellos a su vez sean también pues idóneos para enseñar a otros. Entonces tenemos nuevamente aquí a Pablo, la primera generación, Timoteo, la segunda generación, la H de hombres fieles, la tercera generación y finalmente otros, que sería la 4 generación. Esto lo podemos ver en no solamente estos ejemplos, sino hay muchos. Cuando una persona entra a la iglesia, viene al grupo en la 4 generación, ya prácticamente entiende que yo soy parte de un grupo, pero que yo también tengo que estar formando mi grupo. Y eso se vuelve tan natural en las iglesias que no tiene uno que estar repitiendo. De pronto a nosotros en este momento, en la primera generación que vamos a desarrollar en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, vamos a tener que hacer mucho refuerzo, vamos a tener que ayudarles a las personas a hacer algo que nosotros mismos tenemos que hacer, es renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente. Nunca nos cansemos de aprender, nunca nos cansemos de acudir a las escrituras y de aprovechar las herramientas que el Señor nos ha dado. Pero cuando ya la iglesia, cuando ya la comunidad entra en este proceso, se vuelve natural y toda la gente entra en ese río, entra en esa visión y es más fácil alcanzar la meta o el propósito. Entonces, haciendo aquí una especie de resumen, cada uno sabe ya cuántas comunidades o iglesias va a desarrollar en su ciudad. ¿Listo? Una por cada 1000 habitantes. Es fácil. Usted toma la población de su ciudad, la divide entre 1000 y ese es el número de comunidades que va a ser su meta juntamente con la iglesia para alcanzar. Pero no pueden ser cualquier tipo de comunidades, no son grupos cerrados de oración, ni son grupos donde estudiamos la palabra, pero no dejamos que... Hay grupos que uno les dice, no, es que yo tengo ya mucho tiempo con ellos. Es más, cuando hay un cumpleaños, nosotros somos los que nos reunimos. En diciembre nosotros nos reunimos. Somos muy amigos. Y uno les pregunta, ¿hace cuánto nos llega una persona nueva? Y pueden pasar años, hay unos meses y hay otros años que no han invitado a nadie. Entonces, la idea es que esos grupos, esas comunidades tengan las características de Hechos 2, que son las que acabamos de ver, y que a su vez haya una multiplicación que la demos en 4 generaciones. Ahí aparecen las 4 generaciones y lo hacemos a través de una estrategia de crecimiento. O sea, vamos a estar creciendo y desarrollando esa estrategia siempre, siempre. Con cada persona que llega vamos a estar haciendo ese proceso. Entonces, nuevamente, la visión del Padre es alcanzar nuestra ciudad. ¿Cuántos necesito? La cantidad necesaria, nos decía Eliana al principio, la cantidad necesaria son 1000 por cada una por cada 1000 habitantes de nuestra ciudad. Vamos a sembrar la semilla del reino con grupos donde estemos desarrollando todas las características de Hechos 2 y la estrategia la vamos a mantener mínimamente en 4 generaciones. O sea, 4 generaciones son para empezar a ver los resultados de una explosión en cuanto al crecimiento, donde no tengamos ya casi que esforzarnos por enseñarle a la gente lo que tiene que hacer. En el 2022
estuvimos desarrollando una actividad en una de las herramientas de Magdalena con unas personas, mujeres, en Pasto, y empezamos una sola, del grupo donde estábamos había una sola de una iglesia que no era siquiera la pastora, los pastores, pero era una líder. Y ella asumió esta herramienta como muy suya, se enamoró y empezó, dijo, yo voy a hacerla. A la siguiente capacitación que tuvimos, invitó a la pastora también se involucró en la visión y empezaron a desarrollar el trabajo. Y ahorita tienen aproximadamente, ese es Magdalena, ese desarrollo que se hizo también de crecimiento, porque como les decía, no es tanto la herramienta en sí, sino la visión de crecimiento y la aplicación de la estrategia en sí. Ellas empezaron a desarrollarlo en casas y ahorita, 2 años después, están desarrollando ya las personas que están al frente, a las personas que están al frente, que están liderando, tienen alrededor de 18 grupos, son mujeres que fueron alcanzadas a través de la estrategia. Es decir, personas que alguien las invitó a un grupo de estos y ahorita están liderando, no solamente allí en Pasto, sino que también han alcanzado, lanzaron, si ustedes recuerdan la imagen de la personita que le lanzaron también unas 2 personas para que fueran a un lugar que se llama Túquerres, que queda como 1 hora y media de paso, y empezaron a desarrollar allí. No solamente eso, sino que las personas de Túquerres ahorita están haciendo su propio lanzamiento a otro municipio que queda como a media hora, que se llama Zapuyes. Entonces, cuando empezamos a trabajar en la cuarta generación, ellos mismos empiezan a desarrollar, yo puedo ir acá, o sea, amplían la visión del reino y empiezan a ir a otros lugares a donde tal vez ni usted ni yo imaginamos que podríamos llegar, pero que en el poder del Señor es así. Listo. Ahora, hay esa imagen que es de pronto, que quisiera que la realicen allí, ya estamos por terminar, pero quisiera compartir esto con ustedes. Esta imagen es un proceso de crecimiento del reino. Vamos a dibujar allí 4 campos y un circulito allí en la parte central. La pueden dibujar en su cuaderno o en sus apuntes para que no se nos olvide, o tómele un pantallazo para que luego lo llene, lo pueda desarrollar. Listo. Entonces vamos a ver de qué se trata ese proceso, cómo vamos a hacer este camino de crecimiento. Lo primero que vamos a hacer es recordando, y eso es algo que el Señor nos muestra, Marcos 4, 26 al 29. ¿Alguien que quiera leer ese texto, por favor? Marcos 4, 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme y se levanta. De noche y de día la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Muchas gracias, Eliana. Entonces, aquí nos habla el Señor de que cuando el sembrador echa la semilla, ¿sí? Él no se desvela ahí toda la noche a ver a qué hora le salen las primeras hojitas y se la pasa al lado de la semilla esperando que brote, no. Él va, hace su vida normal, va, se acuesta, al día siguiente se levanta, pero en la noche dice, sin que él sepa cómo, esa semilla, perdón, ha brotado y ha empezado a crecer. Y nosotros hacemos lo mismo. Nosotros, creo que de pronto yo creo que a todos nos tocó hacer la tarea del frijolito. Algunos como mi hermana se olvidó, me acuerdo en unas vacaciones le habían mandado a hacer sembrar el frijolito en el algodón y ella se olvidó, no se acordó, no sé, el todo es que no la hizo. Y el día anterior, o sea, cuando ya llegaban de vacaciones a estudiar a mitad de año, cuando entraban nuevamente a estudiar, se acordó y esa noche sembró el frijolito. El caso es que cuando ella llegó a estudiar
los compañeros todos tenían ya su frijolito grande, ya tenían sus hojitas, habían crecido, y el de ella no, absolutamente nada. Entonces, era la falta de hacer la tarea a tiempo hace que los resultados varíen. Sin embargo, ninguno de nosotros puede producir el crecimiento así. El crecimiento lo hace el Señor, pero nosotros sí tenemos la responsabilidad de sembrar la semilla. Cuando pasa eso, habla de que ese cuadro que aparece aquí, de los 4 campos, es un proceso que nosotros vamos a estar desarrollando a lo largo de estas 10 semanas. Empezando hoy, vamos a desarrollar este campo de tal manera que al finalizar las 10 semanas tengamos cosecha de grano listo para empezar a trabajar, porque además de que es un trabajo cíclico, o sea, nunca se acaba, cosechamos y volvemos a tomar un campo vacío, sembramos la semilla, el crecimiento del grano y nuevamente cosechamos y otra vez volvemos y sembramos, ¿sí? O sea, es algo que nunca se acaba, no para, debe estar constantemente en desarrollo, pero hay algo central. Y es que aunque nosotros no nos damos cuenta cómo es que está germinando la semilla bajo la tierra, hay alguien que está haciendo un trabajo y que para nosotros es invisible, pero obviamente nosotros sabemos que ese trabajador invisible que está de nuestro lado es el Espíritu Santo. Y aquí es donde nosotros vamos a hacer ese trabajo. Primero, vamos a ir a lugares nuevos. Lugares nuevos son personas nuevas. Pueden ser los vecinos, pueden ser las personas con las que trabajamos, pueden ser el dueño de la panadería donde voy a comprar el pan, puede ser si tengo mis hijos que lo recoge un transporte. Entonces la persona, el conductor que lleva o conductora que lleva a los niños a estudiar, esa es una persona nueva, ¿sí? Es un campo nuevo. O sea, tenemos una opción muy grande de personas nuevas, pero también a ellas vamos a empezar a compartirles las semillas del Evangelio y vamos a desarrollar varias estrategias, o sea, varias maneras a través de las cuales podemos llegar a ellos. Como les decía al principio, si usted cree que perdió la habilidad para hacerlo, si a usted le queda fácil enseñarle a una persona sobre la palabra del Señor, ¿sí? Usted le puede dar todos los sermones posibles, pero muchos nos cuesta volver a ganar nuevos, entonces también vamos a recordar eso o a desarrollar la habilidad. Todas estas, incluso el título dice habilidades para el crecimiento del reino, son habilidades que usted y yo vamos a desarrollar en la medida que hagamos las tareas. Una vez que compartimos las semillas, vamos a empezar a ser discípulos y con esos discípulos vamos a formar comunidades como las que mirábamos en Hechos 2. Pero nada de esto funciona si no está en medio el Espíritu Santo. Por eso es importantísimo que nosotros tengamos a la persona del Espíritu Santo presente siempre con nosotros, estemos siempre dejándonos guiar para hacer este trabajo. Y obviamente la palabra de Dios dice que si el grano no muere, no puede llevar fruto. Así que en ese perseverar, en ese desarrollo de esas habilidades, muchas veces nosotros vamos a tener que morir a muchas cosas nuestras con el propósito de poder llevar frutos. El Señor nos llama a ser audaces, a ser perseverantes en este trabajo. No todo el mundo se compromete a hacerlo. Y por eso ustedes son valientes y personas que el Señor ha puesto en su corazón este llamado y la invitación es a que lo asuman con eso, con audacia, con perseverancia en el poder del Espíritu Santo y estoy segura que vamos a ver los resultados en ese proceso. Entonces son parte del trabajo que nosotros hacemos. Te vamos haciendo un resumen general de esta parte. Vamos a ir a lugares nuevos, vamos a compartir las semillas del Evangelio en este proceso. Vamos a irlo haciendo paso a paso, no se preocupen, como les decía, las tareas no son complicadas ni del otro mundo, son cosas que de pronto hasta usted ya viene haciendo, pero lo vamos a hacer de una manera estructurada para alcanzar los resultados que anhelamos y con toda seguridad que el Señor nos va a dar aún más allá de lo que nosotros podamos imaginar, haciendo discípulos para formar esas comunidades
en el poder del Espíritu Santo. Ya hablando del poder del Espíritu Santo, es importante que nosotros podamos permanecer en Cristo. Les voy a compartir estas diapositivas. Usted puede leer en el Salmo 78, 72, lo mismo de esos textos de Mateo. El permanecer en Cristo es estar anhelante por el Señor, desesperado por la presencia de Dios, con un interés profundo por, primero que todo, conocerlo a Él, pero también por la visión que Dios tiene. O sea, por el llamado que Dios nos está haciendo, y obviamente no podemos permanecer en Cristo si no tenemos fe. Entonces son fundamentales estas características, pero también es, como les decía hace un momento, es importante saber que parte del proceso implica renuncia a muchas cosas, muerte al yo. A veces es más cómodo quedarnos en la iglesia, en las cuatro paredes, haciendo lo que ya sabemos hacer, lo que tenemos por costumbre hacer, lo que nos habituamos a hacer, pero es importante que sea hora de salir, sea nosotros o que nos llevemos al equipo a trabajar afuera también, porque a veces ellos también se cierran, están muy cómodos allí, y es importante que parte de eso, de la muerte al yo, es salir de nuestra zona de confort e ir más allá de donde estamos acostumbrados a ver. Y obviamente todo eso tiene fundamento y respaldo y base en la oración. ¿Cuáles son los motivos de oración? Y esto es parte de lo que vamos a empezar a desarrollar. Vamos a empezar a orar por ti y por tu equipo. Cada uno de ustedes, les invito a que podamos hacer esa oración por nosotros mismos, porque nuestra comunión con el Señor esté permanente, pero porque también nosotros tengamos una visión de reino, porque nosotros también, si es necesario, quitar argumentos que nosotros tal vez manejamos por mucho tiempo y que han estado impidiendo el crecimiento, no solamente nuestro, sino de nuestra iglesia, se ha quitado, y que asimismo oremos por ese mismo sentir en nuestra comunidad, en nuestros líderes, con la gente con la que estamos trabajando. Oremos por los extranjeros, oremos por los nacionales, porque son las personas a las cuales vamos a alcanzar. Los colombianos que viven en nuestro país, pero tenemos muchos extranjeros también viviendo en nuestro país, y también es necesario que nosotros les compartamos y que llevemos el evangelio también a esas personas. Quisiera saber si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud antes de compartirles cuál sería nuestra tarea de esta semana. Con toda libertad pueden preguntar. Si está claro, si hay alguna inquietud. O todos se entendió o todos quedaron confundidos. Candelaria, pastora, bien pueda. Cuéntenos. Bueno, sí, que nuevamente nos diga la tareita de cada semana. Correcto. Ahorita enseguida les voy a hacer la tarea, pero quería saber si hasta allí había alguna inquietud. ¿Está claro? Dice Eliana. Gracias. Ok. Bueno, entonces, como está claro, vamos a hacer la tarea. La tarea es la siguiente. Entonces, vamos a verificar lo siguiente. ¿A quién conoces? Vamos a ir pensando en eso. ¿A quién conoces en tu familia o amigos que están lejos de Dios? Yo creo que todos tenemos familiares o amigos que no conocen al Señor, y puede empezar a pensar eso, verificar allí nombres en su mente. ¿Listo? La tarea es la siguiente, y esa es la que van a hacer ustedes. Cuando les coloquemos allí en el grupo el formulario, usted va a mandar foto de lo siguiente. Va a ser una lista de 20 personas. A esa lista la vamos a llamar la lista relacional. Cada vez que yo le diga, hable de la lista relacional, nos vamos a referir a esto. Son 20 personas que usted puede incluir amigos, puede incluir miembros de su familia, pueden incluir también conocidos. Que yo conozco a una persona, no sé, un compañero mío, un compañero de trabajo. Pero resulta que en algún momento me comentó que esa persona tiene una prima que está pasando por una dificultad. Entonces,
también la puedo incluir. O sea, no solamente gente con la que yo tengo relación directa, sino que usted puede, yo digo 20, ¿sí? Lo mínimo son 20, pero usted si quiere agregar 30, 40, 50, hasta donde usted en su memoria le llegue, puede hacerlo, ¿sí? ¿Cuál es la condición? Que no sean creyentes, que no conozcan al Señor, personas que están lejos de Dios. Lejos de Dios puede ser una persona que tenga una moral muy alta, una persona que se comporte muy bien, tenga una buena fama, se comporta muy bien en sus negocios, en su familia y demás, pero si no conoce al Señor, está igual de lejos que alguien que está en la cárcel por una cantidad de delitos. O sea, están delante de Dios en la misma situación. Esa es la primera parte de nuestra tarea. ¿Listo? ¿Ok? ¿Puedo pasar? ¿Me cuentan? Sí. Igual va a quedarles en la, en el grupo de WhatsApp. Les va a quedar la presentación, pero para que la vayan realizando de una vez a partir de esta noche, antes de acostarse, y si tienen nombres ahí fresquitos, de una vez, antes de que se les olviden, anótelos por allí, luego los organiza y desarrolla su lista de oración. Lo siguiente es que vamos a hacer una declaración o un compromiso. Yo más que declaración los llamo compromisos. Estos compromisos son suyos con el Señor, más que todo. Y es que durante esta semana usted va a desarrollar lo que compartimos hoy, lo va a compartir con alguien más. Va a compartirle el corazón del Padre a alguien de la iglesia, ¿sí? Porque son personas que vamos a involucrarlas dentro de esta visión. Usted puede compartirle, si tiene un grupo misional, un grupo de conexión, usted puede decir a fulanito, quiero compartirle esto. Entonces, el compromiso va en lo siguiente: yo voy a compartirle o le voy a decir el texto bíblico, puede ser el que aprendimos, o puede decirle voy a hacer el dibujito del corazón y se lo voy a compartir a Pepito. Pero vamos a decir además qué día, porque nosotros decimos, hay un día esto, se lo voy a contar, y pasa esta semana y no se lo contamos. Entonces, usted tiene libertad para escoger la persona, para escoger el día que lo va a hacer y para escoger cualquier parte del tema que vimos hoy y se lo va a compartir. Pero es importante que usted lo escriba. Entonces, en la fotico que usted va a mandar de su compromiso, va a ser el listado de las 20 o más personas. Puede mandar 2, 3 fotos, las que le alcancen, allí no hay problema. Pero además va a decir su compromiso. Puede hacer con uno solo que lo haga, está bien, ¿sí? Voy a compartirle el texto de Hechos 2, 41, 47 a una persona. ¿Cómo lo hago? Mira, estoy en una capacitación y resulta que estuvimos mirando acerca de las características que tenía la iglesia en los primeros años. Y fíjate que tenía esto y esto, y usted empieza a contarle, ¿sí? O estuvimos mirando este lunes acerca de cuántas personas, cuántos grupos necesitamos para alcanzar nuestra ciudad. Y fíjate que haciendo las cuentas y todo, necesitamos tantos grupos para arrancar. ¿Qué tal si oras conmigo para que podamos hacerlo? ¿O te gustaría ser parte de ese trabajo? Vamos a empezar a desarrollarlo. Con la gente de afuera, para empezar el grupo. Con la gente de adentro, para empezar a impartir e impregnar la visión de crecimiento con cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces nuestra tarea es adentro y afuera. Afuera para alcanzarlos, adentro para levantar multiplicadores que también se muevan en esta misma visión. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Alguna inquietud con relación al trabajo que hay que hacer, a la tarea por cumplir? A mí me gustaría hacer una pregunta. Sí. Esto está grabado, lo que estamos dando hoy, el curso, queda grabado y nos lo pueden enviar para repetirlo nuevamente. Sí, estamos grabando y lo van a subir. Pastor Robert lo estaría compartiendo para que también lo puedan repetir, lo puedan revisar las veces que quieran. Está Muchas disponible. gracias. Agradecería ese punto. ¿Listo? Claro que sí. Gracias. Y
hoy vamos a terminar haciendo la última parte de nuestra misión, que es la oración. Acordémonos que nada de esto se da si no hay oración. Porque vamos a orar por un movimiento de hacedores de discípulos, de plantadores de iglesias, de personas que van a abrir su grupo misional o que van a trabajar también en la revitalización de sus grupos. Como decíamos, hay algunos que están pueden, preferiblemente, perdón, antes de avanzar, Emily nos pregunta si la lista de personas se debe hacer con personas de cerca o personas de lejos. Vamos, pueden hacerlo de los dos. El asunto es que cuando estoy trabajando con personas cercanas, yo puedo hacer un trabajo de discipulado persona a persona mucho más eficiente que si lo hago de lejos. ¿Qué se puede hacer? O sea, no es que usted diga, ay, no, ya no puedo orar por fulanito que está en otra ciudad. No, si el Señor lo pone en su corazón, ore. De hecho, hace 8 días teníamos un grupo presencial y me dice la persona, ahí les acá en Bello, y me dice, pero ¿cómo hago? Resulta que yo al hacer la lista me di cuenta que el 80% de mi lista son personas del Urabá, él es de Urabá. Y les hice unas tareas y están muy motivados y me están diciendo que ellos quieren seguir aprendiendo. Entonces, no puedo hacerlo. Y claro, puede hacerlo. Pueden hacerlo, claro que sí. Eh, si se dan las condiciones, yo les puedo enseñar cómo podemos realizar también esa parte virtual, pero si tenemos un enfoque presencial, mucho mejor. Porque cuando estamos hablando del número, acordemos que cuando hablamos del número para alcanzar nuestra ciudad, si nosotros alcanzamos o abrimos un grupo en otro lado, virtualmente, por ejemplo, ese grupo no cuenta para nuestra ciudad porque está desarrollándose en otro espacio, fuera de nuestro sector. Pero digamos que sí podría darse la opción de hacerlo. Sin embargo, el enfoque principal nuestro es hacer a personas con las que nosotros podemos compartir con ellos semanalmente, que por lo menos una vez al mes, digo, una vez a la semana, una vez cada 15 días, usted se puede encontrar con esa persona, preferiblemente. Pero si el Señor pone en su corazón, estas personas, ore por ellos, empieza a hacer ese trabajo que Dios obra de maneras impresionantes y podemos incluso ser un instrumento para que nos permita Dios abrir una comunidad en lugares donde no haya, ¿cierto? Entonces lo podemos hacer. Entonces parte de esa oración también es que oremos por un movimiento de hacedores de discípulos que decíamos hace un momento y para que el Señor prepare los corazones. Acordémonos que Él es el que está haciendo germinar la semilla que vamos a plantar. Entonces, Él es el que hace el trabajo en el corazón de cada persona. Entonces, que nosotros podamos desarrollar esa habilidad dentro de nuestro entrenamiento que estamos realizando. Le voy a pedir al pastor Robert, ¿qué tal si nos dirige esa oración? Sí, muy bien. Y muchas gracias por la asistencia. También, no sé, con Nora estamos cuadrando el día que vamos a mandar en el grupo de WhatsApp, vamos a mandar El formulario. formulario para que ustedes ahí puedan subir la tarea. Las personas van a ver, después de cada clase, pues obviamente va a haber una tarea. Entonces, muy disciplinados porque no queremos que usted vea la información y no la haga. Simplemente se quede ahí otra información más en su inventario de cursos y seminarios, ¿no? Hay una necesidad, eh, hay gente que está muriendo, que se está suicidando, hay gente que está en depresión, hay gente que quiere morirse. Y a través de estas herramientas nos van a dar a través de estas estrategias nos va a dar las herramientas para que nosotros podamos, para que nosotros podamos hacer eso, porque hay gente que dice, no sé cómo empezar, quisiera tener una estrategia, pues aquí la va a tener, sencilla, fácil de hacer y es imposible no hacerlo, mejor dicho. Y aparte de eso, que hay una necesidad allá que nos está esperando para que nosotros lo hagamos. Así que bueno, eh,
Gracias, Señor, por este espacio, gracias por la vida de Nora, Señor, que tú la has puesto no solo con nosotros, sino con otras denominaciones, con muchas personas, y no solo aquí en el país, sino fuera del país, Señor, la estás usando, Señor. Gracias por su vida, guárdale, Señor, síguele usando, Señor, bendícela de forma sobrenatural y sobreabundante, Señor. Oramos por cada uno de los que están aquí, Señor. Por estas 22 personas, somos 24 con Nora y conmigo, pero estas 22 personas que estuvieron aquí en esta asistencia, que puedan poner por obra, que estas tareas no queden en el olvido, sino que realmente tú comiences a inquietar, Espíritu Santo, inquieta a cada uno de nosotros para poner en práctica estas tareas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.